Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Entre las enseñanzas del Maestro a sus discípulos está la importancia de la humildad, como veíamos la semana pasada, y también del cariño entre ellos. Pero como fundamento de esa disponibilidad fraterna, exige antes que nada la entrega plena a Dios. Es lo que vemos en el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas. Este evangelio se divide en dos grandes partes, la primera en Galilea, al norte, donde comienza la vida pública de Jesús, con su sede en Cafarnaún, en la casa de Pedro, y la segunda es la más grande, que es todo un viaje de Jesús a Jerusalén. Es como si la estructura narrativa de San Lucas es que la vida de Jerusalén consiste en prepararse y en decidirse a ir y efectivamente hacerlo, un viaje para morir en Jerusalén. Bueno, en ese viaje van apareciendo cosas como esas enseñanzas que hemos estado viendo y la parábola de los primeros lugares que veíamos en estos días también. El médico evangelista después nos presenta al Señor rodeado de una gran multitud. Dice, mucha gente acompañaba a Jesús. Nosotros, como hemos aprendido, hacemos nuestra oración acompañando al Señor y nos imaginamos esa multitud de personas acompañándolo. Estamos atentos a ver qué nos quiere predicar, qué nos quiere decir hoy. Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. En algunas traducciones antiguas incluso decía de un modo más fuerte, si alguno no odia a su padre y a su madre y me sigue a mí, no puede ser discípulo mío. Es una exigencia dura del maestro. El mismo, sin embargo, que prescribe el mandamiento del amor, se amen los unos a los otros, y el cuarto mandamiento, el cuarto precepto del decálogo, amar, honrar a padre y madre. No son contradictorios. En realidad se trata de una característica de las lenguas semíticas que son muy antiguas y digamos que incompletas, ¿no? No son muy ricas, entonces le faltan conceptos, como en estos días mencionábamos, no tienen concepto de dar gracias, entonces tienen que decir bendición, no tienen concepto de promesa. Bueno, entonces también en este odiar no es solamente pues lo que nosotros entendemos pues por ese verbo, ¿no? El hate, así de rechazo, que están como una hora en los medios electrónicos, en las redes sociales, que a algunos les gusta tanto ese tipo de acepción. No lo tienen. Entonces, tienen que recurrir como a circunloquios, dar vueltas, y entonces en este caso lo dicen, pero no hay que entender pues que haya que odiar al papá y a la mamá, a la hermana, ¿no? Pues significa más bien preferir. En esta traducción que hemos leído, que es la oficial, que rige ahora en la lengua española, posponer. Sobre todo elegir. Por ejemplo, en el libro de Malaquías se lee que el Señor amó a Jacob y odió a Esaú. Pues el Señor no odia a un hijo suyo, ¿no? En el caso de la predicación de Jesús, esta dura palabra de aborrecer o de odiar no significa desligarse de los papás, sino subordinarlos, posponerlos a Dios, como dice Nilka, un exégeta alemán. En caso de que hubiera conflicto, y solo en ese caso,
El que ha sido llamado tiene que preferir el seguimiento de Jesús. Esa es la vocación más importante. Cuando Dios me pide a mí que lo siga y mi padre o mi padre se oponen a que yo cumpla la voluntad de Dios, pues primero está la voluntad de Dios. Es un poco lo que viene a decir. Es lo que vemos en la misma vida de nuestro Señor, que nos dio ejemplo de entrega total a la misión y ya desde temprana edad. Es el famoso misterio gozoso, el cuarto, la pérdida de hallazgo del niño Dios en el templo. Podemos recordar tenía 12 años de edad y responde a María y a José que llevan 3 días buscándolo. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre? Y se lo dicen los papás tan buenos como María y José. Pero es también esa enseñanza. Primero las cosas de mi padre, ¿no? Más tarde, hacia los 30 años, dejó la aldea nazarena, llena de recuerdos de infancia, y se trasladó a Cafarnaúm para realizar su apostolado con mayor eficacia. Esto forma parte de la vida, ¿no? Es muy raro que uno muera pues en casa de sus padres. Lo normal es que uno vuele, ¿no? Y que ellos también, los padres en su momento volaron de su hogar. Y entonces cuesta que los hijos salgan, ¿no? Siempre en el momento del matrimonio la escena de el padre que entrega a la novia al novio pues es dramática y ruedan ríos de lágrimas porque bueno, está entregando la hija, está saliendo del hogar y está montando una nueva familia, una nueva casa, un nuevo hogar. Siempre sucede, ¿no? Y también uno a veces sale por Dios y para Dios. Y siempre está el drama, el dolor, pues de que en ese momento pues está dejando uno atrás 15, 20 años de existencia, de una cotidianeidad que comienza otra nueva, ¿no? Entonces, pues para esto hay muchas canciones y muchos poemas que hablan de eso, ¿no? Pues dejaré mi tierra por ti, etcétera. Bueno, pues la dejo, ¿no? Pues siempre todo el mundo la ha dejado, ¿no? Pero siempre está el drama y tal. Pues Jesús nos dice, pues no hay que dar tanto drama, ¿no? Como yo hice a los 12 años, así a todos nos toca hacer en algún momento. Para que no queden dudas, el Señor radicaliza su exigencia. No solamente hay que preferir, posponer padre, madre, familia, sino hasta la propia vida. Tú, Señor, no eres un rabino más, con un grupo de seguidores que se apuntaban a tus lecciones. Eh, lo explican como unas peculiaridades suyas. El maestro se adelanta, es él quien escoge a sus discípulos. Por eso dice, no me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Él les da una vocación a esos discípulos que implica un compromiso total. Tengo por ahí un estudio de un estudioso de la patrología, lo que decían los primeros padres de la iglesia, y dice que ningún hombre de la antigüedad clásica o judía se atrevió nunca a pedir a quien le siguiera lo que exigió Jesucristo. Tú, Señor, demandas a tus seguidores una amplísima renuncia, que en algunos casos, como este que estamos meditando ahora, detalla con minuciosidad: casa, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos, campos, ¿no? Dejarlo todo. ¿Okay? Me viene a la mente esa escena que recuerdo tanto, la del joven rico. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Que es realidad en tantas personas. Tantos santos hay en la historia, las típicas viudas, ¿no? Que viuda de un rey, vende todo, pues guarda lo necesario para una especie de fiducia para la educación de los hijos y tal, y que pues lo que les corresponda por justicia, y cuando ya estos hijos pues tienen la edad suficiente, se retiran a pues adorar a Dios o se dedican a servir, a construir hospitales, tal, pero ellas mismas para sí, nada. Esas riquezas las dedican a los pobres. Son ejemplos, personas que han seguido el ejemplo de Cristo. Y esas mismas llamadas se siguen dando ahora y se seguirán dando en el futuro. Odiar la propia vida. Otra exigencia que puede sonar más rara aún en nuestros tiempos, que son como tan egocéntricos, ¿no? Los autores espirituales entienden que pues no se trata, no sé, de suicidarse, ¿no? Se trata de odiar los reclamos del pecado, de la vida soberbia y sensual. Como dice un autor comentando un punto de camino, dice,
el aborrecimiento no es de uno mismo, no es del ser humano que es criatura de Dios, sino lo que hay que aborrecer es el hombre viejo, que está ahí y persiste con su voz insinuante, todos lo experimentamos. Uno ve ese drama del pecado original, ¿no? Que uno quiere a Dios, lo quiere tanto, por eso estamos aquí ahora hablando con Él, lo hemos visitado, nos hemos desplazado, hemos preparado este rato y le damos gracias por todo lo que celebramos, por su encarnación, por su pasión, por su muerte, resurrección, por quedarse en la Eucaristía, lo amamos y queremos ser buenos hijos suyos, pero al mismo tiempo tenemos esas miserias tan bajas, ¿no? Que nos tiran contra el suelo y uno dice, ¿cómo es posible esto, no? Bueno, pues el hombre viejo, dice San Pablo. No se trata del que tiene más de 50 años, como algunos pensarían, sino el hombre del pecado, que también los adolescentes lo tienen en su corazón. El hombre viejo que está ahí persiste con su voz insinuante en llevarnos a la perdición, en apartarnos del amor de Dios. Es en efecto el discernimiento que lleva consigo el santo aborrecimiento el que nos hace entender la necesidad que el cristiano tiene de vivir seriamente el espíritu de penitencia y de mortificación. Mortificación, recuerdo una vez una tertulia con don Luis Borovio, uno de los primeros que vino a Colombia a sacar adelante el Opus Dei, y nos explicaba la etimología de mortificar, es hacer la muerte, mortis facere, es morir a uno mismo, ese es el sacrificio, ¿no? Ahora acabo de leer un post de un amigo que dice que no confía en alguien que se levanta temprano. Si es capaz de hacer eso, ¿de qué otras cosas era capaz? No, hay que confiar. O sea, una persona que se vence a sí mismo, ¿no? Que vence sus pues, perezas, sus egoísmos y se dedica a vivir seriamente el espíritu de penitencia y mortificación. Ese es el santo aborrecimiento, ¿no? De sí mismo, ¿no? Aborrecerse a sí mismo es eso, es no andarse con contemplaciones. Pues en esa perspectiva se entiende todo lo que es el sacrificio, el ayuno, como oración del cuerpo, pidiéndole a Dios que nos conceda los bienes más arduos. Siempre uno a veces duda, ¿por qué me cuesta tanto volar? ¿Por qué me cuesta tanto ser más fiel al Señor? Y la respuesta puede ir por ahí. Obviamente hay que poner medios humanos, hay que descansar, hay que saber bajarle al ritmo en el que nos movemos, que a veces es más exigente de la cuenta. Hay que huir de las ansiedades, hay que dormir, hay que hacer deporte. Pero también, en primer lugar, hay que rezar, hay que pedirle a Dios ayuda, hay que ser humilde y saber, necesito tu gracia, Señor, como San Pablo que le pedía, ¿no? Y luego hay que rezar con el cuerpo, hacer penitencia, ser generoso para dotar, pues por ejemplo, la voluntad de que me levanto a tiempo, que me baño con agua fría, que no como tanta cosa que me gusta, que como un poquito de lo que no me gusta, que soy puntual, que soy ordenado, que soy servicial, que sacrifico mi tiempo, que cumplo el horario, que ayuno. Renunciar a todo, hasta la propia vida. En eso consiste la vocación cristiana. Tertuliano, que es uno de los primeros así escritores cristianos, señala que de hecho los apóstoles lo dejaron todo. Santiago y Juan abandonaron al Padre y a la barca. Mateo se levantó del telonio de la oficina. Y por la fe otro no tuvo tiempo ni de enterrar a su padre. Y es que Cristo, dice el catecismo, es el centro de toda vida cristiana. Y el vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos, familiares o sociales. Se nos puede venir a la cabeza que en nuestro tiempo ya no hace falta tomar esas decisiones tan radicales, que aquella era la época de los comienzos, de las persecuciones que llevan hasta el martirio, a San Esteban, ¿no? A estas personas que los lapidaban, a San Pablo que le hicieron de todo, ¿no? Pero los padres de la Iglesia y los grandes santos lo siguieron enseñando a lo largo de los tiempos. Por ejemplo, Simeón, uno llamado el Nuevo Teólogo, decía en los siglos X o XI, ahora que no hay persecuciones, la cruz y la muerte son la mortificación total de la propia voluntad. Un poco lo que algunos llaman el martirio cotidiano. Puede ser que no nos quiten la cabeza, aunque todavía hoy día lo están haciendo. Y hay una persecución a cristianos en muchas partes del mundo que no hace tanto ruido en los medios de comunicación, pero que es tremendo. El Papa Francisco está ahora ahí en los 3 países más
pobres de África, como prácticamente del mundo, pues un poco visitándolos, mostrando un interés que ningún otro líder tiene. Por allí no hay ningún presidente de ninguna potencia mundial. Allá va el Papa porque, pues, un poco para visibilizar esas situaciones tan horribles. Pero bueno, gracias a Dios, la situación en que nosotros estamos es difícil que nos pase esas persecuciones tan tremendas, pero hay que mortificar la propia voluntad, hay que unirse a esos hermanos nuestros, ofrecer sacrificios por ellos, abstenerse de cosas que nos gustan y decir, Señor, te ofrezco esto por estos hermanos míos que están tan necesitados. Cirilo de Alejandría enseñaba, los enemigos del hombre son la mente carnal, la ley que rige en nuestros miembros, las pasiones de todo tipo, la lujuria del placer, de la carne, por las riquezas y otros. Esos son los enemigos con los que hay que luchar y a los que hay que oponerle, pues, unas buenas armas, que son la mortificación, el sacrificio, la conversión. Podemos hacer examen para mirar qué tanto hemos dejado por Jesús, qué tanto nos cuesta ser cristianos, o es una etiqueta más como quien dice que es hincha pues, de un equipo de fútbol, por malo que sea, ¿no? Que pierde, está con uno de los más malos y tal, pero uno se lo pone y tampoco pasa nada. En cambio decir, ser cristiano a mí qué me cuesta, porque soy generoso en la limosna, porque me exige en mi horario, porque me conlleva contradicciones entre mis amigos que se burlan de mí porque saben que soy coherente con mi fe o que pretendo serlo, que voy a misa los domingos, que procuro vivir la castidad en el noviazgo, que soy austero en mis gastos, que soy servicial, que soy solidario. ¿Cuánto hemos dejado por Jesús? ¿Y a qué estamos dispuestos a renunciar por amor a Él? Benedicto XVI contaba su propia experiencia, recordaba su juventud y dice, al recordar mi juventud veo que sencillamente no queríamos perdernos en la mediocridad de la vida aburguesada. Queríamos lo que era grande, nuevo. El hombre está creado para lo que es grande, para el infinito. Cualquier otra cosa es insuficiente. San Agustín tenía razón. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Dios. El deseo de la vida más grande es un signo de que Él nos creó, de que llevamos su huella. Dios es vida y cada criatura tiende a la vida. En un modo único y especial, la persona humana, hecha imagen de Dios, aspira al amor, a la alegría y a la paz. Un mensaje para los jóvenes. Haciendo ver esas aspiraciones grandes que tenemos en nuestro corazón, son ansia de Dios. Por eso Dostoyevsky en El idiota dice que la belleza salvará al mundo, que es como una de las vetas por donde va hoy día como desarrollo como de las aspiraciones del ser humano, ¿no? Buscamos lo grande, la belleza, el bien, la verdad, todo lo demás, lo grande, lo nuevo, lo demás nos es insuficiente. Uno lo va buscando y a veces lo encuentra en sucedáneos que no lo son. Uno piensa encontrar la belleza en algo que después resulta ser pues efímero, transitorio, pasajero, inclusive traidor. O piensa que en un placer está pues la felicidad plena y no comienza y ya se acaba y deja además un sinsabor. Es decir, esta no era la felicidad. Bueno, pues en la medida en que uno lo va pensando, se da cuenta, lo más grande es Dios. Y el hombre es inquieto, como San Agustín quiso de todo, como sabemos, buscando esa felicidad, buscando la verdad, en distintas escuelas, en los estoicos, en los maniqueos, en los retóricos, en los neoplatónicos, hasta que pues termina descubriendo la verdad que era Cristo, de la mano de San Ambrosio. Y cuando ya está convertido, después de muchos vericuetos, piensa en su vida hacia atrás, en su vida de pecado, que tanta gente ambicionaría o envidiaría, y dice, nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Descansar en Él. Esa es la verdadera felicidad. Pero para llegar allá, hace falta, como dice la canción, una escalera grande y otra chiquita, ¿no? Cristo está en el Calvario. Nos espera en el Calvario. No en la playa, sino en la cima. San José María le gustaba decir a los que
empezaban su vocación, a los que pedían las misiones en el Opus Dei, les decía, recuerda que has venido al Calvario, no al Tabor. El Tabor es allá en el norte, ¿no? Donde las bienaventuranzas, donde la transfiguración del Señor, ay, qué bueno estar aquí, hagámonos 3 tiendas. No, el Calvario, donde está la muerte, donde está la cruz, donde está el sacrificio, donde está la penitencia. Por eso Jesús continúa. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Hay que renunciar, hay que posponer, hay que preferir a Dios por encima de los placeres, de las atracciones naturales, de la familia. Y hay que cargar con la cruz. La escena que nos está planteando hoy San Lucas, él escribe esto después de que ya Cristo está en el cielo, es, acuérdense de Simón de Cirene, cargando con la cruz de Cristo detrás de él, que se la encontró sin querer, de sopetón, sin buscarla, e incluso rechazándola, pues porque van a pensar que yo soy el maldito que la está llevando y yo no tengo nada que ver con esto. Pero bueno, la coge primero pues así como a regañadientes, y luego en ese proceso de subir al Calvario, pues se va dando cuenta que es una vocación muy especial. Claro, estar al lado de Jesús, cargar la cruz de Cristo, pues terminó siendo una bendición muy grande, ¿no? Pues más adelante sus hijos serán cristianos reconocidos, serán pues como una especie de apóstoles, y es un hombre seguramente muy santo. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Esa es como la gran clave, el gran secreto del cristianismo. San Pedro, que es un hombre tan grande, pues el primer papa, al que el Señor le anuncia que va a ser la cabeza de la iglesia, inmediatamente después de esa escena, de esa misión, de esa vocación, Jesús empieza a decirles, a anunciarle, va a morir en la cruz. El Hijo del Hombre va a ser condenado y rechazado y morirá en la cruz. Y entonces San Pedro, no, ni se te ocurra, no vaya a hacer eso, ¿verdad? Y entonces inmediatamente Jesús le dice, el famoso va de retro, que algunos entienden como, apártate de mí, Satanás, que tampoco es una buena traducción. Vente detrás de mí. Vente detrás de mí. Pon tus pisadas sobre las huellas de las mías. Carga con tu cruz y vente en pos de mí para ser discípulo mío. Es una de las exigencias más reiterativas del Evangelio. Si tú, Señor, cargaste con la cruz para ofrecer el sacrificio de tu vida como nuevo sumo sacerdote, quieres que nosotros nos asociemos a tu entrega, a tu relación con el Padre, en servicio de todas las almas. Y esto solo se logra si nos unimos a tu muerte, cargando con nuestra cruz. Jesús nos manifiesta su amor asociándonos a su sacrificio. No es un tema cómodo, ni es pues políticamente correcto, pero sí, para ser buen cristiano hay que cargar la cruz de Jesús. No es simplemente darnos palmaditas en el hombro, decirse cosas bonitas, amémonos los unos a los otros, sino cargar la cruz, ¿no? Un amor que duela, un amor que implique sacrificio, abnegación, entrega, renuncia, posponer lo que nos gusta. Y por eso el Señor ilustra su enseñanza con 2 parábolas, la del edificio y la de la guerra, que habla de la necesidad de hacer presupuestos, de prever antes de lanzarse a una empresa. Y en este caso estamos hablando del combate y del edificio de la santidad. ¿Quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para acabarla? No sea que le pase como a nuestros vecinos que empiezan a construir una casa, no los de aquí, no del fondo, y allá están unas columnas levantadas yo llevo aquí 5 años y ahí sí están levantadas y no hicieron bien las cuentas, ¿no? Los vecinos se ponen a burlarse de él, dicen, este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres puede salir al paso el que ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Bueno, pues estamos hablando del combate y el edificio de la santidad, decíamos. Y el presupuesto exige también la fe. Saber que el Señor espera nuestra lucha y que nosotros contamos con su gracia. San José María comenta este pasaje diciendo, comenzó a edificar y no pudo terminar. Triste comentario, que si no quieres, no se hará de ti, porque tienes todos los medios para coronar el edificio de tu santificación, la gracia de Dios y tu voluntad. Esta era una enseñanza que hacía mucho, ¿no? Comenzar es de muchos. Mucha gente viene por aquí a escuchar la palabra de Dios.
Mucha gente se decide a tomarse en serio la vocación cristiana. Pero en el camino, los soldados, algunos van desertando. Nos contaba aquí el papá de uno de ustedes, ¿no? Como con mis compañeros de promoción en la policía, pues algunos dieron su vida, ¿no? por la patria, ¿no? Otros se fueron yendo, otros terminan en la cárcel, ¿no? Algunos injustamente, otros justamente. Bueno, yo, gracias a Dios, coroné mi carrera. Pues en el cristianismo pasa igual, ¿no? Que uno pueda decir como San Pablo, coroné mi carrera. Que no vayan a decir, este empezó a construir y no terminó. Es un regalo que hay que pedirle a Dios porque no está en nuestras manos. Está en nuestras manos corresponder y luchar, pero es una gracia del Señor, la perseverancia final. Triste comentario, decir, este lo intentó. Este alguna vez fue muy buen cristiano. Iba a misa entre semana, hacía oración, hacía apostolado, pero no pudo terminar. Triste comentario, que si no quieres no se hará de ti, porque tienes todos los medios para coronar el edificio de tu santificación. La gracia de Dios y tu voluntad. Que no falte ninguna de las dos. La gracia de Dios nunca va a faltar. Siempre está dispuesto. Nosotros no es que podamos, muchas veces fallaremos. Pero lo importante, y por eso esto es como una instrucción de Cristo, se llama condiciones para el seguimiento de Cristo, exigencias para el discipulado, son distintos títulos que tiene este pasaje. Pues como decir, esto es una instrucción antes de salir a la guerra. Es decir, en la guerra nos van a dar golpes, nos van a caer esquirlas o nos van a tumbar un pie o una mano. Pues no importa, la gracia de Dios no nos va a faltar. Lo importante es levantarnos todas las veces que haga falta para salir adelante. Hoy estamos celebrando el aniversario del día en que el prelado de la obra pidió la admisión. Y ya son unos buenos años ahí en su vocación. O sea, lo pensaba esta mañana, hoy estamos 100.000 personas, bueno, y ustedes también, rezando por él. Claro, son muchas décadas de todas esas oraciones que están ahora llegando, que seguramente ha sido una ayuda de Dios muy grande para su fidelidad. Pero bueno, todos tenemos esa ayuda de Dios para ser fieles. Y uno mira hacia atrás y uno hace de todo un poquito, ¿no? Y lo importante es que construyamos y concluyamos el edificio. Que pongamos nuestra voluntad, que la gracia de Dios no nos va a faltar. Nuestra voluntad de cumplir lo que nos pida el Señor. El seguimiento de Jesús exige, en conclusión, por lo que vemos, dejarlo todo. También los bienes materiales, como decíamos en el caso del joven rico. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. O sea, como que esto es una batalla y hay que ir ligero de equipaje, como en esos viajes en globo o en barco, en alta mar, pues hay momentos en que toca salir de todo porque lo importante es coronar. Bueno, pues en este viaje, en esta batalla, hay que estar ligeros de equipaje. Que lo único que haya sea mi lucha y la ayuda de Dios. Pues todos esos bienes materiales, el prestigio, todo lo que yo pongo, eso es muy secundario y de pronto a veces hasta es lastre, ¿no? Que impide volar. Es una lógica distinta a la que nos plantea el mundo en el que nos movemos, que nos valora de acuerdo con la cantidad de dinero que tenemos en los bancos. Y eso, pues, ¿de qué sirve ser el más rico del cementerio, no? Pues, por eso la primera lectura de la misa de mañana, el domingo 23 del año C, es la sabiduría. ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles. Pidámosle al Señor que esa sabiduría tan necesaria para conocer sus designios, Él nos la dé. Señor, hazme sabio. Como el famoso Salomón, cuando le da a escoger todo lo que quiera de bienes, de poder, pide lo que quieras, dame sabiduría, Señor. Entonces Dios le dice, bueno, porque no has pedido todos los otros bienes, también te los doy. Pero lo importante es ser sabio. Pidámosle al Señor esa sabiduría para conocer sus designios a pesar de lo que diga nuestra soberbia, nuestra concupiscencia o el ambiente en el que nos movemos. San Juan Pablo II, precisamente comentando los joven rico, decía, el joven rico se fue triste cuando el Señor le dice, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y ven y sígueme, porque tenía mucha hacienda. Dice, ¿saben qué era la hacienda del joven? No era tanto que tuviera no sé cuántas hectáreas, porque no sale el Evangelio. No era tanto las hectáreas, era la juventud. Tenía toda una vida por delante y Dios se la estaba pidiendo. ¿Te vas a acordar de ese poema que recitaban los jóvenes
de la obra en los primeros años, en un centro por allá, que cuenta el cardenal Herranz. Decía, tú que tienes 20 años, ¿qué vas a hacer con ellos? Este muchacho en concreto, estudiante de medicina, pues fue numerario y es un cardenal ya emérito y ha hecho bastante. No mira, pues ahí está escrito algún libro de él, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ellos? Este hombre hizo mucho con esos 20 años. Hay otro que se queda con él para sí mismo y tal y no termina sirviendo para nada en el fondo. Tú que tienes 20 años, ¿qué vas a hacer con ellos? O vas a ser como el joven rico que se marchó triste porque quería tener ahí su tesorito, ¿no? Como Tolkien lo hace también un poco en plan hablando de eso, ¿no? Mi tesorito para mí, mi tesoro. El tesoro funciona cuando se despega de él, ¿no? No va a ser el spoiler, aunque todos ustedes saben la historia. De la única manera, se desprende uno de él y la historia termina bien. El que se queda atesorándolo, ¿cuánto se puede hacer con toda una vida por delante? Un modo muy concreto de tomar la cruz es usar con desprendimiento los bienes materiales, valorar su justa medida, las cosas de aquí abajo, pero sobre todo despreciar la propia vida, los caprichos personales, tomar la cruz de cada día. De esa manera nos iremos disponiendo para sacrificarnos por los más grandes ideales, para seguir al Maestro hasta el final de nuestra existencia, si esa fuera la vocación que Él nos diera. Terminemos con unas palabras del Papa Francisco que nos transmite una inquietud divina. Decía, a veces Jesús nos llama, nos invita a seguirlo, pero a lo mejor resulta que no nos damos cuenta de que es Él, como le pasó al joven Samuel. Y decía, hay muchos jóvenes aquí en esta plaza hoy. Déjenme preguntarles esto. ¿Ustedes han escuchado a veces la voz del Señor que a través de un deseo, una inquietud, los invitaba a seguirlo más de cerca? Va uno respondiendo ahí. ¿He escuchado alguna vez a Cristo que me invita a seguirle más de cerca? ¿Lo has escuchado? ¿Has tenido algún deseo de ser apóstol de Jesús? La juventud hay que ponerla en juego en pos de nobles ideales. ¿Piensas en esto? ¿Estás de acuerdo? Pregúntale a Jesús lo que quiere de ti. Y sé valiente en este ratico de oración y ya en las que vienen después, esta semana, mañana en la misa. Pregúntale a Jesús y sé valiente. Por eso Jesús dijo, rueguen al dueño de la mies, a Dios Padre, que envíe obreros a su mies. Las vocaciones nacen en la oración y de la oración, y solo en la oración pueden perseverar y dar fruto. Lleva uno ese propósito, preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que renuncie a todo, a mi propia vida para seguirte? ¿Quieres que sea yo un obrero de tu mies? E invoquemos la intercesión de María, que es la mujer del sí. Ella aprendió a reconocer la voz de Jesús desde que lo llevaba en el vientre. Que María, nuestra Madre, nos ayude a conocer cada vez mejor la voz de Jesús y a seguirla, para caminar en el camino de la vida. Ahí termina el Papa. Concluyamos nosotros diciendo que ella nos ayuda a conocer la voz de Jesús para seguirla, para caminar en el camino de la vida, aunque suponga dejar por su hijo, como hizo ella, familia, posesiones, planes de futuro, hasta la propia vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.